Hola a todos. Como quizás sepáis, desde su formación, la Luna se aleja de la Tierra. En la actualidad recorre unos 3,8 centímetros cada año y poco a poco se va separando de nuestro planeta. En la antigüedad, hace miles de millones de años, estaba mucho más cerca y nuestro planeta rotaba sobre sí mismo mucho más rápido. A medida que nuestro satélite se aleja, la Tierra se mueve más lento y eso tiene un efecto en la duración del día, por ejemplo, pero también tiene otros efectos, y en este vídeo lo que quiero contaros es por qué se aleja la Luna de la Tierra, dónde estaba cuando se formó, cuánto duraba un día en la Tierra y cómo va a evolucionar en el futuro. ¿Se detendrá en algún momento o llegará la Luna a alejarse tanto que caiga en la órbita del Sol y no de la Tierra, por ejemplo? Para empezar, hay que decir que tenemos evidencias de que los días en la Tierra no siempre han durado 24 horas, en el pasado eran más cortos, y además también podemos deducir a qué distancia se debió de formar la Luna de la Tierra, y tuvo que ser aproximadamente a entre 20.000 y 30.000 kilómetros de distancia. No pudo ser menos porque la gravedad de la Tierra habría impedido que se formase la Luna, o si se llegase a formar la habría desintegrado. Y eso tiene un nombre en astronomía, es el límite de Roche. Lo que marca es el límite al que se puede acercar un objeto y todavía mantenerse unido por su propia gravedad, y la distancia exacta pues depende de la masa de los dos objetos. Eso por un lado, pero por otro lado, la colisión de Tea, ese pequeño planeta del tamaño de Marte aproximadamente, que creemos que dio origen a la Luna, y esa es la hipótesis más acertada, tampoco pudo mandar los fragmentos muy lejos de la Tierra, y se cree que como muchos pudieron ir a unos 30.000 kilómetros de distancia. Así que podemos suponer que la Luna se debe formar a unos 25.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta. Y como os decía, hay también evidencias de que los días en la Tierra no siempre han durado 24 horas. En los corales pasa algo que quizá os resulte familiar con los árboles. Los árboles, a medida que envejecen, van aumentando la cantidad de anillos que tienen en su tronco. En el caso de los corales, el mismo proceso se puede observar en forma de bandas, y lo que indican es el paso de los días y las estaciones. Y en fósiles de corales del Carbonífero de hace unos 350 millones de años, lo que se ha podido ver es que los años tenían 385 días. No quiere decir que la Tierra se moviese más lento alrededor del Sol. Lo que quiere decir en su lugar es que la Tierra giraba más rápido y por eso había más días en un año. Y el cálculo sale a que aproximadamente la Tierra en aquel momento pues tardaba un poquito menos de 23 horas en dar una vuelta sobre su eje. Y podemos seguir moviéndonos hacia el pasado, porque el estudio de un tipo de roca sedimentaria en Australia de hace 620 millones de años lo que indica es que los días duraban más o menos 21 horas. Si seguimos yendo hacia el pasado nos encontraremos con que los días eran más y más cortos. Y lo que quizás os preguntéis, ¿cuánto duraban los días cuando se formó la Luna? Y el cálculo y lo que se cree es que la Tierra podía tardar unas 6 horas en completar una vuelta sobre su eje. Es decir, desde su formación hasta la actualidad, la Tierra ha bajado su velocidad hasta el punto de alargar el día 4 veces, de 6 horas a 24. También podemos calcular a qué distancia se encontraba en cada momento. Así, en el Carbonífero, hace 350 millones de años, cuando los días duraban un poquito menos de 23 horas, estaba a unos 371.000 kilómetros de media. A día de hoy, la media es 384.400, es decir, un poquito más de 13.000 kilómetros. Y eso lo que quiere decir es que si pudieseis observar el cielo del Carbonífero, una noche en el Carbonífero, en la superficie de la Tierra, seguramente no notaríais diferencia en el tamaño de la Luna, porque desde nuestra distancia pues es una diferencia pequeñita, no es fácil de apreciar. Pero ¿por qué? ¿Por qué se aleja la Luna de la Tierra? ¿Qué es lo que hace que nuestro satélite se esté yendo cada vez más lejos? La respuesta está en la gravedad y en la interacción gravitacional que hay entre la Luna y la Tierra, que, como quizás sabréis, es la responsable también de las mareas. Son el fenómeno más conocido seguramente por la gravedad de la Luna. Es la que provoca que los mares cambien de altura en un periodo de solo unas horas. Y en realidad ese efecto también sucede en el resto de la superficie de la Tierra, es decir, también afecta a la superficie de los continentes. Lo que pasa es que es un efecto mucho más débil. En una extensión de miles de kilómetros, la altura del terreno sube apenas un par de centímetros, es decir, es un efecto imperceptible, pero afecta a todo el planeta. Y del mismo modo, la Tierra también deforma la Luna con su gravedad, pero no es nada que podamos ver a simple vista. En el caso de la Tierra y la Luna no es demasiado llamativo, pero hay un satélite que sí sufre estos efectos de una forma mucho más grave, y es Io.
el satélite de Júpiter, el más cercano de los satélites que descubrió Galileo, porque hay algunos satélites más pequeñitos que son más cercanos, pero de los 4 satélites más grandes, Io es el más cercano, está tan cerca de Júpiter que su gravedad lo deforma por dentro hasta el punto de ser el responsable de que Io tenga una actividad volcánica muy alta. De hecho, es el objeto del sistema solar con la mayor cantidad de actividad volcánica que conocemos. Tiene incluso más actividad volcánica que la Tierra, por ejemplo. Pero vamos a volver a la Tierra y la Luna. Si pudieseis ver la Tierra desde el espacio y el efecto fuese perceptible, veríais que hay 2 protuberancias de marea, es como se llaman. Una más o menos apuntando hacia el satélite, la otra en el sentido opuesto. Y si hiciésemos el eje de las 2 protuberancias, veríamos que apuntan ligeramente por delante de la posición de la Luna. No apuntan directamente a la Luna. Y esto provoca que haya un intercambio gravitatorio entre la Tierra y la Luna. Lo podéis imaginar como si hubiese una cuerda conectando las dos y la Tierra estuviese tirando de la Luna para que no se quede atrás. Y eso provoca que la Tierra vaya frenando en su rotación y vaya acelerando a la Luna en su órbita. Y lo más irónico de todo esto es que la Luna no acelera. En realidad lo que hace es alejarse, pasar a una órbita más grande que la que tenía anteriormente, y en esa nueva órbita se mueve un poco más lento de lo que se movía antes. Así que en realidad, a medida que se aleja, también se mueve más despacio, a pesar de que hay una aceleración de por medio que lo que provoca es que la Luna se aleje de la Tierra. Todo esto tiene también diferentes efectos, y hay uno que todos conocéis bien, que es el hecho de que la Luna tarda tanto tiempo en girar sobre sí misma como en completar una vuelta alrededor de la Tierra. Es algo que se llama rotación síncrona, que en el caso de la Luna pues dura un poquito más de 27 días, 27,3, y que hemos visto en muchos otros satélites del sistema solar. Es un fenómeno muy común. Y esto lo podemos extrapolar al futuro, porque si la Tierra va frenando en su rotación, llegará un momento, parece lógico pensarlo, que tardará tanto tiempo en rotar sobre sí misma como el tiempo que tarde la Luna en completar una vuelta alrededor de la Tierra, y al mismo tiempo la Luna, por supuesto, seguirá tardando tanto en girar sobre sí misma como tiempo le lleve completar esa órbita. Es decir, se alinearán las 3 cosas: la rotación de la Tierra, la órbita de la Luna y la rotación de la Luna. Pero a medida que la Luna se aleja de la Tierra, su efecto gravitacional disminuye y su influencia sobre los océanos y la marea que provoca también la superficie sólida, pero el efecto donde se nota realmente es en los océanos, también será menor. Y eso quiere decir que ese intercambio y ese efecto pues irá perdiendo fuerza con el paso del tiempo. Pero además hay un punto más, y es la propia evolución del sistema solar, porque el principal factor de esa ralentización de la Tierra es los océanos, es el efecto de la gravedad de la Luna en los océanos. Y se calcula que en unos 2100 millones de años, más o menos, el aumento del brillo del Sol hará que la temperatura en la Tierra sea tan alta que los océanos se evaporen y que solo quede superficie sólida. Y como os decía antes, el efecto de la gravedad de la Luna en la superficie sólida es mucho menos perceptible que en el agua, y por tanto, ese proceso de ralentización en unos 2100 millones de años aproximadamente se volverá mucho más lento. La Tierra tardará todavía más en perder su velocidad de rotación, en volverse más lenta, y por tanto un proceso que ahora es más o menos rápido será mucho más lento dentro de 2100 millones de años. Y no es la única consecuencia que tendremos en los próximos millones de años, porque si lo pensáis, como quizás sepáis, el Sol va aumentando de tamaño y de brillo, aproximadamente un 10% cada 1000 millones de años, y la Luna se va alejando de la Tierra. Y esto quiere decir que un fenómeno que a todos nos llama la atención y nos cautiva, que es el de los eclipses totales de Sol, tiene una fecha de caducidad, porque llegará un momento en el que la Luna esté tan lejos que ya no tape por completo el disco solar desde la superficie de la Tierra, y se puede calcular cuándo será el último eclipse total de Sol, y es aproximadamente en unos 620 millones de años. Todavía quedan muchos eclipses solares por delante, pero un fenómeno tan sorprendente y tan cautivador como es un eclipse total de Sol también tiene una fecha de caducidad. Si seguimos avanzando en el futuro, en unos 4.500 millones de años, como quizás sepáis, el Sol se convertirá en una gigante roja y crecerá de tamaño enormemente hasta más o menos la órbita de la Tierra, es lo que se calcula. Entonces es posible que la Tierra y la Luna sean destruidos por el Sol, pero si no es así y sobreviven, es lógico pensar que ese proceso de alejarse de la Luna pues seguirá sucediendo y que llegará un momento en el que estará extremadamente lejos. Tanto que algunos os podéis preguntar, ¿llegará a entrar en la órbita del Sol? Y la respuesta es que no, porque a medida que se aleja, como os comentaba, el efecto de la gravedad entre la Luna y la Tierra es menor. Que llegará un momento en el que se estabilizará, es decir,
en el que la Luna dejará de alejarse. Nunca va a abandonar la órbita de la Tierra si es que sobreviven a la fase de gigante roja del Sol. En teoría, sí que podría llegar un momento, si los dos sobreviven, que con el Sol ya convertido en enana blanca, dentro de decenas de miles de millones de años, llega un momento en el que la rotación de la Tierra se equipare al tiempo que tarda la Luna en completar una órbita alrededor de la Tierra y al tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí misma. Hablo de memoria, pero juraría que para que se equiparen, la Tierra tendría que tener un día de 40 días de duración, en comparación a lo que dura hoy en día, y es algo que pasaría en decenas de miles de millones de años, así que no es un escenario muy plausible, porque también, como decía, hay que tener en cuenta que a medida que la Luna se aleja, el efecto de la gravedad entre ambos es menor, es decir, llega un momento en el que no hay efecto. Pero hay un lugar del sistema solar en el que sí que podemos observar qué es lo que sucede cuando todo esto entra en sincronía, porque Caronte y Plutón, como seguramente sepáis, sí tienen esa sincronía, y lo que sucede es que desde ambos solo son observables Plutón y Caronte en un lugar en concreto de la superficie de cada uno. Es decir, Plutón siempre es visible desde la superficie de Caronte desde un hemisferio en particular, y al revés. Desde Plutón solo se puede ver Caronte en un lugar en particular. Y lo mismo sucedería en la Tierra, es decir, llegaría un momento en el que la Luna solo sería visible desde una parte de nuestro planeta. Así que ahora ya sabéis por qué la Luna se aleja de la Tierra, dónde estaba más o menos cuando se formó, cómo evolucionará en el futuro y cómo irá variando la rotación de la Tierra, que cada vez será más lenta, y la posición de la Luna, que cada vez será algo más lejana hasta que se estabilice todo dentro de miles de millones de años. Y por tanto, como cada 2 semanas, pues llega el momento de plantear 2 temas nuevos. Si os acordáis, el domingo pasado os comentaba, si os gusta la idea de un vídeo sobre la clasificación estelar, dejadmelo en los comentarios y lo plantearé para los próximos temas. Y la verdad es que ha habido muchos comentarios diciendo que sí, que os gustaría que hablase de la clasificación estelar y que explicase, pues eso, qué tipos de estrellas hay en el universo y cómo se clasifican, qué aspectos tienen en común, etc. Y por tanto, ese es uno de los 2 temas que os planteo para las próximas 2 semanas. Y el otro es el evento Carrington, que, como quizás sepáis, es el nombre que recibe una gran tormenta solar que tuvo lugar allá por el siglo XIX, que nos permite entender el impacto que puede tener el Sol, no en la vida en la Tierra, porque las tormentas solares no afectan a la vida en la Tierra, pero sí a nuestra tecnología y a nuestro modo de vida, es decir, de una manera indirecta sí nos puede afectar. Y es un tema que es también muy interesante, pues por eso, porque nos permite entender cómo afecta el Sol a la Tierra, y además en particular en esta tormenta solar hay mucha información de cosas que son realmente llamativas, como lugares en los que nunca se habían visto auroras boreales que se pudieron observar. Así que la decisión es vuestra, la clasificación estelar por un lado o el evento Carrington por otro. Lo más comentado será lo que haga el domingo que viene, lo siguiente será dentro de 2 semanas, y como siempre seguiremos con ese sistema de cada 2 semanas plantear 2 temas nuevos. Así que muchas gracias por vuestros comentarios y muchas gracias por vuestro apoyo, porque al final es lo que hace que estos vídeos valgan la pena, y espero ver cuál de los 2 temas es el que más os gusta. Eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Nos vemos.